A ver, me parece es muy buena la pregunta en este sentido. Por un lado, nosotros reconocemos la herencia desastrosa que este gobierno recibió y ahí nosotros hacemos responsable al gobierno anterior porque justamente el gobierno anterior, lejos de lo que alguna vez nos dijeron que era una década ganada, ha sido por lo menos una década desperdiciada en oportunidades, porque a los Kirchner les tocó gobernar en los años de mayor bonanza económica, con una economía que crecía, con buenas condiciones internas y externas, porque el precio de nuestros productos en el exterior era extraordinario. Y sin embargo, en esos años, en lugar de hacer las transformaciones estructurales que se tendrían que haber hecho, despilfarraron, se llenaron los bolsillos también, la política de los subsidios, que lo único que hicieron fue fortalecer las posiciones dominantes de los grupos económicos más fuertes, desaprovecharon esas buenas condiciones de la Argentina. Cuando el kirchnerismo se va del gobierno en diciembre del 2015, la herencia que dejan es un desastre, no solo en términos de la corrupción, de la degradación institucional y moral, sino un aislamiento en el mundo. Es muy difícil que uno pueda resolver sus problemas mirándose el ombligo, y uno tiene que pensarse como parte de un mundo que tiene riesgos pero también tiene muchas oportunidades. Sin embargo, Cristina había definido que sus relaciones internacionales eran, todos sabemos, Venezuela, Irán, China. Y ni siquiera con China, con quien nosotros no renegamos de que es un socio comercial importante, pero no para hacer los negocios que hacían los Kirchner en realidad. Y además nos deja como herencia 12 millones de personas en condición de pobreza. Lo de la pobreza lo quiero tomar de manera particular porque esto es lo que marca un error enorme de muchísimos años, que es creer que la pobreza es solamente la carencia de dinero y entonces se resuelve si le depositamos la cuota todos los meses. Nadie sale de la situación de pobreza con la cuota todos los meses. Recién se va a salir de la pobreza cuando abordemos el tema de la educación, que es lo que rompe ese circuito vicioso de que en una familia pobre siempre va a haber un hijo pobre en realidad. ¿Qué proyecto tiene educativo? Bueno, claro, ayer hicimos justamente un encuentro, una mesa de diálogo, en realidad se llamó un debate para las ideas, muy bueno, para discutir estos temas, porque lo cierto y llama la atención es que en plena campaña electoral los consultores que dicen, no hay que hablar de economía, no hay que hablar de educación. Entonces todo lo que hacen es hablar uno del otro, descalificar, y no se habla de la educación. Hoy es imposible resolver ni el problema del empleo ni el de la seguridad si no abordamos la educación. La educación desde el plano provincial, venimos diciendo hace mucho tiempo, porque hace años el problema de la educación era la inclusión, era que todos los chicos llegaran a la escuela. Hoy ya no es ese problema, hoy el problema ya no está tanto en la escuela primaria, sino en la escuela secundaria, porque la escuela secundaria se ha transformado en muy expulsiva, entonces tenemos una tasa de abandono escolar muy alta. Hay que retener a los jóvenes en la educación porque eso hace que el joven no se vaya de la escuela para no hacer nada, ni trabajar ni estudiar, y termina con la droga y con el delito. Ahora hay que cambiar la escuela para eso. No podemos tener una escuela que le enseñe a los chicos lo mismo que aprendíamos nosotros hace 50 o 100 años. Nuestra escuela atrasa. Ayer en el encuentro que tuvimos, yo conté una historia de un video que lo leí en un libro de Santiago Bilinskis, que él cuenta que un hombre duerme durante 100 años, ¿no? Queda dormido durante 100 años, ausente de este mundo, y de repente se despierta. Vuelve al mundo, entonces ustedes imagínense una persona que no ha estado 100 años, claro, sale y todo le llama la atención, de repente ve un águila que pasa por el cielo plateada, era un avión, claro, el hombre no conocía eso, se encuentra que todos están con los aparatitos así en la oreja y no sabía qué era, y otros que se miran en una fotocopia que habla, y bueno, el hombre está maravillado, extrañado, pero muy asustado por todo ese mundo que no conocía. Entra a un hospital y en el hospital se da cuenta que había gente que podía sobrevivir porque estaba enchufada en una máquina, otros que les hacían estudios a partir de aparatos. Claro, todo había cambiado, el hombre se asusta mucho, todos estos cambios en 100 años. Y después entra a una escuela y y ahí se tranquiliza, porque ahí no había cambiado nada en 100 años.
los alumnos seguían sentados en los mismos pupitres, uno al lado del otro, ordenaditos, la maestra con el pizarrón, enseñando las mismas cosas. Entonces, la reflexión de esto, ¿qué es? Es que en realidad la sociedad cambió, el mundo cambió, los alumnos cambiaron y la escuela no cambió, la educación no cambió. Entonces es imposible enfrentar los desafíos de nuestro tiempo y del futuro, que tiene demandas tan importantes, sobre todo en el mundo del trabajo, y la escuela no está preparando a los jóvenes para esas habilidades.